todos tenemos recuerdos, ¿verdad? Donde crecimos, donde nacimos, donde crecimos. Por ahí decimos, donde quedó mi ombliguito, por ahí, ¿verdad? Bueno, pues ahí crecimos, ahí nacimos, crecimos. Y cuando nos vamos a otros lugares, recordamos el terruño, recordamos aquel lugar. No me gustaría, Jonás, Ana, que esta pequeña creciera con la cultura del otro lado. No, ¿verdad? Ya están esperando cumplir los 18 años para ya estoy como Loluquín, ¿verdad? Así somos Loluquín. A veces carraqueamos, ¿verdad? Independizarse de ustedes dos. No, que sea la cultura de los mexicanos. Queremos como mexicanos, fíjense, como padres, tener a nuestros hijos ahí, ¿verdad? Bueno, que así crezca esta pequeña y mayormente en el aspecto espiritual, trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó en ti, primeramente en tu madre Eunice y en ti también. Bueno, además que adiviné, pero permítame abrir la escritura en esta segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, en el capítulo número 3. Quiero leer esos últimos versículos. Fíjense de antemano, pero persiste tú, es el 14. En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El pasaje que también quería leer es el versículo número 5 del capítulo número 1 de segunda de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Un hermoso pasaje que debemos de subrayar y tenerlo ahí a la mano. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la dirección del Señor. Bendito Padre, en esta hermosa mañana, en este hermoso mediodía, estamos en este lugar. Padre, venimos con el propósito de alabarte. Es nuestro propósito al venir a este lugar y nuestro propósito de vida. Y Padre, en la eternidad también queremos juntar nuestro canto al coro sacrosanto y alabarte por siempre. Padre, ayúdanos en este aspecto de nuestra vida cristiana. Y bueno, pues en este momento ponemos en tus manos a esta pequeña que está en brazos de su abuela. Bueno, Padre, bendícela, ayúdala, protégela de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, que pueda crecer en el conocimiento, que pueda ser una niña temerosa, futuro, pues una adolescente, una jovencita temerosa de Dios, y luego en tiempos un poco más lejanos que veamos a una madre también en este camino, en este temor, criando a sus hijos por el camino del bien. Bueno, pues ponemos a Ana, a Jonás, a Alison, ponemos a las abuelitas en tus manos para que les bendigas, ponemos a los tíos, a las tías, a todos los allegados a esta familia. Padre, que todo sea un ejemplo y no quedamos al margen, que también como miembros de esta iglesia podamos ser, sí, que ella ponga nuestra mirada, Alison, en nosotros para darle un buen ejemplo y un buen testimonio de lo que es la vida cristiana. Rogamos, Padre, pues que la guardes de todo mal. En tus manos, Padre, la ponemos, que tus ángeles acampen alrededor de ella, de esta familia, y que los defienda del maligno. En esa confianza, Padre, estamos en esta mañana. Rogamos, Padre, que la predicación de tu palabra, bueno, alusiva a esta presentación, que se quede, Padre, en los corazones, principalmente de Jonás y de Ana y de esta pequeña. Rogamos, pues, que los que nos escuchan por este medio, pues también puedan gozarse con la predicación, Padre, de tu palabra. Todo esto, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, hemos titulado, esta niña es amada. Y vamos a ver, mis hermanos, en la primera parte, así será bendecido el matrimonio. Leíamos esos dos capítulos del Salmo 127 y 128, que habla acerca
de los hijos. Esto lo vamos a ver en la primera parte. En la segunda parte vamos a ver la instrucción. Es una parte muy importante que no debemos de saltar. Jonás, Ana, ustedes son responsables de la instrucción de esta pequeña. Ya mencionaron la oración, hermana Josefa, Linda, igual, ¿verdad? Los demás, los tíos, los allegados, esta familia. Hay que darle un buen ejemplo, hay que darle un muy buen testimonio, hay que instruirla en la palabra para que a futuro esta pequeña sea una niña temerosa de Dios y que se guarde de todo lo que el mundo está ofreciendo. Yo creo que es la petición de nosotros, que nuestros hijos estén al margen de lo que el mundo, ¿verdad?, les está ofreciendo. En su momento vamos a ampliar esto. Y por último vamos a ver lo que es la presentación, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, si vamos al Antiguo Testamento, si vamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo es presentado. Fíjense, hay una diferencia marcada. Posiblemente ustedes dirán en qué base o dónde se está basando el predicador en esta mañana. Un niño judío, creo que ya se lo he explicado yo a Jonás, y a lo mejor los demás ya lo saben. A los 8 días era circuncidado, un niño. A los 40 días, un niño era presentado, una niña era presentado. A los 40 días, y llevaban una tórtola, perdón, 2 tórtolas o un pato. Por ahí va, por ahí va. Era un parecito de pichones, para que me lo entiendan, ¿verdad? Si era la familia muy pobre, hasta un puñado de harina, ¿verdad?, podrían presentarle al Señor. Si era una persona, una familia más acomodada, podían ofrecer un corderito, ¿verdad?, en la presentación de la pequeña. A los 12 años, un niño judío tendría que saber los primeros 5 libros de la ley. No decir Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, no, tenía que saber el contenido. Fíjense hasta dónde. Y en el caso del Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. A los 30 años, muchas veces tengo que hacerle a los 30 años fue bautizado, ¿verdad? Hay una gran diferencia muy marcada entre nosotros y otros grupos, ¿verdad? Allá que ocupan que el padrino, que esto y que lo otro. Aquí no, ¿verdad? La predicación va dirigida a Jonás, va dirigida a Ana, va dirigida, ¿verdad?, a esta pequeña, a la abuelita, a la otra abuelita. Bueno, yo le preguntaba, ¿y los abuelitos? Bueno, vamos a dejar esto por ahí a un ladito, ¿verdad? Esto lo vamos a ampliar también en su momento, hablando de la presentación. Y en la presentación, miren, la varita, los zapatitos, que ya los presentaba ya ratito, y lo que es la Biblia. Bueno, ya en su momento vamos a pedir a la familia, Jonás y Ana, que pasen al frente para entregarles, ¿verdad?, esta varita de la corrección. Corrige a tu hijo y te dará descanso. La vara y la corrección dan sabiduría, ¿verdad?, en base a la Biblia, no lo que dice el pastor, en base pues a la Escritura. Esta niña es muy amada. Si no, pregúntale a Jonás y a Ana, ¿verdad? Vuelvo a lo que es el título de la predicación. Y bueno, creo yo que esta familia, desde que supo que Ana estaba embarazada, pues ya estábamos esperando ese día, ¿verdad?, que diera salud a esta pequeña, muy hermosa, ¿verdad? Y bueno, cuando llegó aquí la familia, junto con la pequeña, pues fue lo primero. A ver, enséñenos a esa pequeña, ¿verdad? Creo yo que es la novedad, que es el deseo de nosotros, el mirar a aquella pequeña, que es una bendición, en este caso para esta familia. Y vuelvo a esta parte, así será bendecido el matrimonio. Fíjense, en base a esos versículos del Salmo 127 y 128, permítanme primero encontrarlo, ¿verdad? Y claramente, mis hermanos, ahí leíamos, vamos a ver, 127, 128, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre,
Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y va agrega: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si vamos ya al capítulo número 128, en el versículo número 3, tu mujer será como vid que lleva frutos a su lado, a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esto lo repite también en el Salmo 127. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hablando de la vid, hablando de esta planta representativa de la tierra donde pisó nuestro Señor Jesucristo, bueno, así lo compara, ¿verdad? Los hijos con aquella planta, ¿verdad? Qué bendición. Yo lo expresaba hace un ratito, que no nada más sea una, ¿verdad? Que sea una docena, ¿por qué no? Bueno, a veces pensamos, está muy cara la vida, ¿verdad? Por allá dice la semana, no, ¿verdad? De hecho, si pensamos en la formación, en la educación, si pensamos en lo que es la manutención, desde pañales, leche, zapatitos, esto, lo otro, diríamos está muy caro todo. Mejor tener dos, pero tenerlos bien, ¿verdad? En todos los aspectos, físico, moral, económico y principalmente en el aspecto espiritual. Y bueno, esta parte como plantas de olivo alrededor de tu mesa. En el caso de nosotros, familia Sánchez Luquín, fuimos 8. En el caso de mis hijos fueron 4, ¿verdad? Y cuando nos vemos alrededor de la mesa, cuando pues, participamos de los alimentos, es una bendición que los tengamos ahí. Por ahí, y creo que lo he expresado, ¿quién dijo que los hijos eran una bendición? ¿No habían escuchado esto? Hay hijos que dan dolores de cabeza. Hay hijos que se van tras el vicio, tras el mundo, tras el pecado, un dolor de cabeza y otro nos siguen dando, ¿verdad? Y a veces expresamos, mejor me hubiera sentado en él, ¿verdad? Cuando estaba pequeño, por cómo se comporta aquel muchachito ya que está creciendo, ¿verdad? Así será bendecido el matrimonio con los hijos, son como planta de olivo alrededor de tu mesa. De hecho, mis hermanos, estos 2 versículos que yo leía, estos 2 capítulos, leí algunos versículos del 27 y otros del 28, pues nos da luz con respecto a esto. Con muchos hijos, porque cosa de estima es el fruto del vientre. Creo yo que un hijo es inestimable. Si por ejemplo le ponemos valor a un hijo, ¿verdad? Yo no daría a ninguno de los 4 que yo tengo, que Dios me dio, por, no sé, algunos millones, ¿verdad? Por ahí decía mi hijo, si yo me muero, pues van y reclaman los millones, como él está trabajando en la educación, por ahí está, ¿verdad? Pues no lo ha dicho de vez en cuando, pero preferible tenerlo con vida y no gastar aquellos millones que al ratito no van a hacer nada, ¿verdad? Creo yo que nadie vendería a uno de sus pequeños por grande, por muchos millones que te den, ¿verdad? Por aquel pequeño. Por ahí hagan un lugarcito a David para que se siente. Por acá hay lugar. Pásale, David. Así será bendecido el matrimonio con muchos hijos, porque cosa de estima es el fruto del vientre. Aparte de esto, qué grande responsabilidad tenemos como padres. Dios nos ha confiado a los hijos. Fíjense, Dios nos ha confiado a todos y cada uno de nuestros hijos. Creo yo que en lo personal cada quien debe de pensar, ¿verdad? ¿Cómo está el más grande? ¿Cómo está el que sigue? El otro y el otro, el más chiquillo, ¿verdad? Nosotros como padres pensamos en todos los aspectos, ¿verdad? Y a veces nos inclinamos más por el aspecto de la moneda, del dinero. ¿Cómo está en lo económico? ¿Verdad? Cuando dice el Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Pero siempre pensamos en los hijos, ¿verdad? ¿Tendrá dinero para comer? ¿Tendrá esto para gastar? ¿Tendrá esto para lo que va a comprar?
Fíjense, en cierta ocasión hablaba mi hijo de por allá de Autlán. Por cierto, estábamos comiendo y cuando nos dijo, no tengo ni para comprarme una torta, a mí se me hacía un nudo aquí en mi garganta, ya no comía a gusto, ¿verdad? Preferimos que nuestros hijos se llenen, preferimos que los hijos se sacien, aunque nosotros no comamos. En aquellos años, mis hermanos, sucedía esto, por las familias muy numerosas, no ajustaban, ¿verdad? Los papás tenían que drogarse, ¿verdad? Con los ricos, sacaban un hectolitro de maíz y tenían que regresar 2, 3 o más, y así vivían, hermanos, toda su vida. Fíjense hasta dónde llegaban. A la fecha quiero decir que en Gila no hay pobres, ¿verdad? Todos tenemos alimento que llevarnos a la boca, todos tenemos una casa donde resguardarnos del tiempo, del frío, del calor, de la lluvia. Hemos sido bendecidos de esa forma, familiarmente, ¿verdad? Y comparando estos tiempos con aquellos tiempos, decimos estamos mejor hoy, ¿verdad? Y sí, esto es una realidad, estamos mejor hoy que en aquellos tiempos. Hablando, mis hermanos, de la grande responsabilidad que tenemos como padres, Dios nos ha confiado, mis hermanos, a estos pequeños, y hay que proveerles, mis hermanos, en todos los aspectos, ¿verdad? Yo mencionaba la comida, hay que proveerles, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no trabajamos un día, o 2 o 3, una semana, por alguna enfermedad? Bueno, nos hace falta, ¿verdad? Lo económico. En el tiempo que yo estuve pues, operado de mi pie, de alguna forma me llegaba una bendición, otra, y Dios no nos dejó. Y creo que cada uno en lo personal lo ha experimentado. Cuando menos se acuerdan, por lo menos un taco, ¿verdad? Nos han llevado a la casa y bueno, pues hacíamos, ¿verdad? No llores, a lo mejor te estás acordando, ¿verdad? De esas situaciones, ¿verdad? Que a veces pasamos como padres, ¿verdad? Que les damos a nuestros hijos, aunque nosotros no comamos. También se le hace un nudo aquí, ¿verdad? Y bueno, esta grande responsabilidad la tenemos todos, ¿verdad? Como padres. Dios nos ha confiado a estos pequeños. Jonás, Ana, échenle todos los kilos, ¿verdad? Y por la ayuda de Dios van a sacar adelante a esta pequeña, ¿verdad? Contaba o cuento con las abuelitas, cuento con las tías, cuento con nosotros, ¿verdad? Como iglesia, para apoyarles en todos los aspectos, principalmente en el aspecto espiritual, ¿verdad? Acérquense a nosotros, fíjense si hay alguna enfermedad. La escritura dice, llama al anciano de la iglesia, llama al pastor para que ore por aquella pequeña, por aquel hermano, por aquel ancianito que está enfermo. La oración de fe salvará o sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Qué bendición, bueno, que estemos en este lugar compartiendo la palabra, orando por todos y cada uno de ustedes, y Dios nos va a ayudar, ¿verdad? En esta tarea que el Señor pues nos ha encomendado. Hablando de la instrucción, fíjense, mis hermanos, esto es bien importante. Empieza temprano, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Tenemos que ir a el libro de Proverbios, capítulo número 22, y leer ese versículo número 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Caray, yo me puse a pensar, ¿cuál camino? ¿El camino del chiquillo? No, mis hermanos, en el camino del Señor. Recordando aquel pasaje de la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino, vuelvo a esta parte, instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y fíjense lo que se aprende, mis hermanos, de pequeño, esto no se va a olvidar nunca. Bueno,
citando ese pasaje del apóstol Pablo a Timoteo, bueno, trae a colación, trae a mención la fe que habitó en la abuela y en la madre, ¿verdad? Y luego menciona el apóstol Pablo, y en ti también, que la fe que Jonás tiene, la fe que Ana tiene, sea transmitida a Alison, ¿verdad? Y a los pequeños que Dios les dé, ¿verdad? Es lo más importante. De hecho, la fe en los tiempos antiguos, hermanos, se transmitía de generación tras generación. Por eso cuando yo les mencionaba que un niño de 12 años tenía que saber los primeros 5 libros de la ley, era con ese propósito. No había la facilidad de una Biblia escrita como la tenemos hoy, ¿verdad? No, ¿verdad? Posiblemente los rabinos sí tenían los rollos por ahí, pero la gente común, la gente corriente, no se me vayan a sentir mal, ¿verdad? El populacho, podemos decirlo, no tenía una Biblia, ¿verdad? Y por eso la instrucción pasaba de generación tras generación. El abuelo, la abuela, la madre tenía que ir transmitiendo todas estas enseñanzas, y esto es para todos y cada uno de los que estamos aquí que somos padres. Esta instrucción tiene que pasar de generación tras generación. Bueno, cuando nosotros venimos a este lugar, mis hermanos, es con un fin, ¿verdad? De escuchar la palabra. Tanto en la escuela dominical aprendemos, y también en la predicación. Hay otros complementos que allá en casa podemos utilizarlos. Esto lo expresaba el día viernes los que vinieron. Tenemos un pan diario. Es un librito que tiene una lectura para todos los días. Por ahí también hay unos calendarios, ¿verdad?, que tienen una lectura. Y debemos de acudir, mis hermanos, a ellos, ¿verdad?, todos los días. Y esto es como algo complementario, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Cada día debemos acercarnos a este lugar. De hecho, las hermanas tienen su reunión los días lunes, ¿verdad? Parece que han sido las mismas, ¿verdad? 2, 3 hermanas. Día miércoles, bueno, pues el grupito, ¿verdad? Día viernes, pues somos 8, 10 máximo. Domingo, bueno, pues es un grupo más o menos regular, ¿verdad? Pero que así fuera todos los días del culto, qué bendición. Esta enseñanza se iba a transmitir, esta instrucción, hermanos, se iba a dar, ¿verdad? Y va a ser grandes resultados en la vida de cada uno. La instrucción, hay que empezar temprano. Jonás, no te vayas a levantar a las 3 de la mañana, no, ¿verdad? Empieza temprano, ahorita que está la niña pequeña. ¿Cuántos meses tiene? 5, 3, me equivoqué. Bueno, es de 3 meses, ¿verdad? Empieza temprano, ¿verdad? Hay mamás que desde que tienen a su bebé aquí en su vientre, desde ahí, ¿verdad? Ponerle música cristiana, hablarle palabras, ¿verdad? Que la conforten, que la hagan sentir bien, que la hagan sentir amada. Desde aquí, ¿verdad?, la pequeña está escuchando. Aquel niño que la madre trae en su vientre, escucha, mis hermanos, lo que la madre le está diciendo. Y bueno, hay que empezar, hermanos, temprano. A eso me refiero cuando yo menciono esta parte. Empieza temprano, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de los caminos del Señor. Creo que queda claro, ¿verdad? No el camino del chiquillo, sino el camino del Señor, ¿verdad? Nosotros, haciendo mención a lo que el profeta Isaías dice, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen de bien, ¿verdad? No, pues aquí estoy bien, aquí vivo la vida, ¿verdad?, como a mí me place. Pero bueno, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es de perdición. Así es de que esto aplica, mis hermanos, para todos, no nada más para la pequeña Alison o para esta familia. Hay que andar en los caminos del Señor. De hecho, hay que ejemplificar y personalizar lo que nosotros estamos enseñando. Ejemplifica o ejemplificado y personalizado. Enseña, instruye con el ejemplo.
Creo yo que si desglosamos esto, enseña y instruye con el ejemplo, ejemplificado. ¿Qué me gano yo con decir que los amo? ¿Verdad? De palabra, qué fácil. Como dicen por ahí, de palabra, de lengua, me como 100 tacos. No se crean, no como tanto, me voy a comer 2, 3, 4 máximo, si tengo mucha hambre, ¿verdad? Nos van a invitar a una comida. Pero bueno, si yo los amo, si digo que los amo, tengo que mostrar que los amo, ¿verdad? Si yo quiero que ustedes lleguen al conocimiento de la Escritura o de la verdad, tengo que hablarles lo que dice la Biblia. Tengo que mostrar, fíjense, yendo un ejemplo de los mejores, ¿verdad? Al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él recorría todas las ciudades, todas las aldeas. Lo primero era enseñar, ¿verdad? Era predicar. Además sanaba toda enfermedad y toda dolencia en aquellas personas que estaban enfermas. Bueno, en el ministerio del Señor, los sanados eran aquellos cojos, aquellos ciegos, aquellos lunáticos, aquellos leprosos, aquellos desahuciados, como decimos, o lo dicen los médicos. Ahí el Señor mostraba su poder, hacía grandes milagros, ¿verdad? Bueno, el Señor es un ejemplo de los mejores, o el mejor que podemos poner, ¿verdad? No le llegamos a veces ni a los talones, como decimos, ¿verdad? Pero bueno, el ejemplo ahí está, ¿verdad? Tenemos que ver por las necesidades y principalmente por las espirituales de los que se congregan en este lugar. Si hay gente que se arrima y me dice, mira, ora por fulanito, ora por mí, en ese momento hay que hacerlo y seguirlo haciendo durante el día, durante la noche, esa semana, hasta que escuchemos que aquel enfermo, ¿verdad? Dios lo ha sanado, ¿verdad? De esa manera muestro el amor para con los demás, ¿verdad? Pone otro ejemplo, la Escritura. Si tú ves a alguien que tiene una necesidad y le dices, mira, mañana vuelve y ya te doy lo que necesitas, no. Si ya lo tienes a la mano, dale el taco de comida, dale el suéter que está necesitando aquella persona. Pues no sé, a veces se nos arrima una persona. Esto se da mayormente por allá en la ciudad, que nos piden para un taco, porque mejor no le decimos, bueno, pues vente a comer, ¿verdad? O le damos aquel dinero para el taco, ¿verdad? Es una manera de amar, ¿verdad? A las personas, por poner nada más algunos ejemplos. Ejemplifican y personalizan, ¿verdad? La enseñanza, la instrucción con el ejemplo, ¿verdad? Luego nos van a decir, bueno, ¿y tú cómo eres? ¿Verdad? Si andamos de veras viviendo la palabra, pues no va a haber esto, ¿verdad? Caray, de veras, esta persona está viviendo conforme, ¿verdad?, a lo que está enseñando. Pero persiste tú. Fíjense, ya viendo esta porción que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, ¿verdad? Vamos a ver, persiste tú en lo que has aprendido, capítulo número 3, versículos 14 al 17. Pero persiste tú, es el 14, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y lo ya menciona, y que desde la niñez, yo leía el pasaje de esa segunda carta, el primer capítulo, el versículo número 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Pero persiste tú. Fíjense, esto va dirigido a todos los que estamos aquí, ¿verdad? No puedo decir, o no podemos decir, hermano Diego, tú persiste, pero tu familia, tu esposa, tus hijos, todos, cada quien en lo personal tiene que persistir en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En este caso, Timoteo aprendió del apóstol Pablo, el apóstol Pablo de los discípulos del Señor Jesucristo, y es una cadenita, como yo les mencionaba. Esta fe se tiene que ir transmitiendo de generación tras generación, y claramente lo menciona el apóstol Pablo en este versículo número 14. ¿Cuántos han apostatado?
¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos no quieren saber nada ya del Evangelio? ¿Verdad? A veces por nuestro mal testimonio, la gente no quiere saber nada. Pero si viviésemos, hermanos, conforme a la palabra, bueno, si salimos allá afuera, la gente nos va a escuchar. La gente va a querer un cambio total, radical, ¿verdad? En su vida, como en aquella ocasión cuando Nicodemo se acerca, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo, hermanos, si esto tiene que ser una realidad en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, o bueno, los que profesamos ser cristianos, ¿verdad? Para no ir o para no abarcar tanto, ¿verdad? Si tú ya has decidido seguir a Cristo, le has recibido en tu corazón, bueno, pues se tiene que dar esto. Y los que no, bueno, aquellos simpatizantes que vienen y escuchan y se van, bueno, de todos modos ya hay una responsabilidad. Una vez que tú escuchaste ya el Evangelio, pues no puedes poner una excusa de decir, a mí nadie me dijo. Creo yo que aquí en Quila toda la gente ha escuchado estas buenas de salvación. No han decidido hacer un cambio. Bueno, pero habrá el momento, habrá la oportunidad. Si es que Dios les presta la vida, bueno, pues que haga grandes cambios en el Evangelio, el Espíritu Santo en la vida de cada una de las personas que habitamos en este Quila. Vamos a ver la última parte, lo que es la presentación. Desde tiempos pasados o desde tiempos antiguos, bueno, nos vamos a referir ya del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de más de 2000 años. De hecho, ahondando esta enseñanza, mis hermanos, el profeta Isaías, y 700 años más o menos antes, él profetizó acerca del nacimiento, ¿verdad?, de nuestro Salvador. También, por ejemplo, de Juan el Bautista. Bueno, de hecho, en aquella ocasión cuando el papá de Juan, si lo recuerdo bien, Zacarías, ¿verdad?, estaba ministrando en aquel lugar, se le presenta un ángel y le dice que su mujer Elizabeth pues iba a dar a luz, ¿verdad? Y de hecho él no lo creyó, quedó mudo, ¿verdad? Si vamos a esa porción de la Escritura. En el caso del Señor Jesucristo, pues se dio de manera diferente, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel pues viene a María y le dice que por medio de ella iban a ser, ¿verdad?, el Salvador. Bueno, pues recuerdo muy bien al hermano Jesús, pastor de Tecolotlán, ¿verdad? María no dijo, oye, déjelo pienso, ahora, mañana, pasado o la semana y luego te digo. No, ella rapidito aceptó, mis hermanos, ser la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquella jovencita, mis hermanos, no midió, ¿verdad?, las consecuencias, sino que dijo, aquí estoy. Una jovencita en los tiempos del Señor, si era hallada adulterando o fornicando o que salía embarazada antes del matrimonio, como lo decíamos, era un pecado de muerte, las apedreaban, ¿verdad? Aquella mujer acepta ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, una jovencita pura, santa, virgen, temerosa de Dios, refiriéndome pues a María. Bueno, desde esos tiempos pues ya se practicaba lo que era la presentación, ¿verdad? A los 8 días, repito esta parte que al principio como introducción lo daba, ¿verdad? Un niño judío a los 8 días era circuncidado. Si no era circuncidado, no pertenecía al pueblo de Israel, ¿verdad? De hecho, esto se hacía desde tiempos antiguos, desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Ellos fueron circuncidados. En el caso de nosotros, bueno, los mexicanos, por salud, a veces se hace esto, la circuncisión, ¿verdad? Y bueno, en el aspecto espiritual, el corazón tiene que ser circuncidado, ¿verdad? Esto sería bueno explicarlo, ¿verdad?, en su momento, en una enseñanza del día viernes.
era la circuncisión, la presentación a los 40 días. ¿Por qué a los 40 días? Porque una mujer después del parto en 40 días se purifica, ¿verdad? Cuando sucedía esto, bueno, iban al templo, llevaban el par de palomitas, de pichones, ¿verdad? Y los ofrecían, ¿verdad? Al Señor. Era una ofrenda que se daba, ¿verdad? En los tiempos del Señor Jesucristo. Como lo dije, a los 12 años, aquel jovencito, aquel niño, adolescente, como quieran y gusten, un adolescente, tenía que saber los primeros 5 libros de la ley. Subían a Jerusalén, al templo, ¿verdad? Que había construido Salomón, un templo muy hermoso, y ahí se daba también, hermanos, esta fiesta. A los 30 años, pone el ejemplo la escritura del Señor Jesucristo. Él fue bautizado ahí en el Jordán. Cuando el Señor viene, ¿verdad? a Juan al Jordán, Juan se oponía. ¿Cómo va a ser posible? ¿Verdad? El Señor le dijo, mira, deja para que cumplamos con toda justicia. Entonces le bautizó. Y bueno, pues son ejemplos, mis hermanos, que la Escritura nos deja, ¿verdad? Hay grupos que bautizan a los pequeños así infantes, ¿verdad? Pero no es bíblico, ¿verdad? Ya cuando aquel chiquillo hace una decisión, más bien cuando el joven o adolescente hace una decisión de recibir a Cristo, ¿verdad? En su corazón, y tiene un discipulado y decide bautizarse, obedecer al Señor en el bautismo, pues se hace, ¿verdad? Aquí tenemos a espaldas una pila bautismal. El bautismo bíblico no es por aspersión o por rociamiento, no, el bautismo es por inmersión y tiene también, ¿verdad? Un significado. Así es de que queda muy claro, ¿verdad? Esto, ¿verdad? No hay padrinos aquí como en otros grupos, ¿verdad? De hecho, seguimos las reglas bíblicas, ¿verdad? Con respecto a esta presentación. El nombre, fíjense, hablando del nombre, por ejemplo, le explicaba yo a mi hijo, ¿verdad? Y creo yo que no le ponían el nombre luego, ¿verdad? Cuando un pequeño nace, yo creo que aseguro, bueno, ya de mis hijos para acá, el anillito que le ponían aquí en el brazalete, ya iba el nombre. De hecho, lo pensamos desde antes de que nacieran, ¿verdad? José Manuel, o Alexis, o fulanito. Cada quien está recordando, ¿verdad? El nombre que les puso a sus pequeños, ¿verdad? Y en aquellos tiempos no, ¿verdad? Pasaba, no sé, 1 año, 2, 3, venían las aptitudes de aquellos pequeños. Había excepciones. Quiero decirles eso, ¿verdad? En el caso del Señor Jesucristo, en el caso del hijo de Juan, el hijo de Zacarías, refiriéndome a Juan, el ángel le puso el nombre, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. También cuando a Juan le ponen el nombre, ¿verdad? Ya el ángel también le había dicho a Zacarías cómo le iba a poner. En otros casos, mis hermanos, según las aptitudes de aquel muchacho, le ponían el nombre, ¿verdad? Posiblemente al año, 2 años, 5 años, le ponían el nombre, ¿verdad? Creo yo que ya en 1 año, año y medio, 2 años, sabemos cómo es aquel jovencito, aquel niño, perdón, ¿verdad? Y le ponemos el nombre, o le ponían el nombre, no como en los tiempos que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? En cierta ocasión trabajaba yo con una persona, ¿verdad? Y lo dijo esta persona, a mí no me habían de haber puesto como me pusieron, me habían puesto Barrabás, fíjense, viendo cómo era, ¿verdad? Él. Y bueno, a veces los sobrenombres, ¿verdad? Que nos ponen por ahí porque nos ven, ¿verdad? Si somos muy corajudos nos van a poner el veneno. Si somos muy enojones, te vamos a poner la dinamita. Si eres así o asada, te vamos a poner así, ¿verdad? Entonces, esto aplica más o menos a la enseñanza que les estoy dando. El nombre que le pusieron a Allison, posiblemente lo pensaron,
¿verdad? No sé, un mes, 2, 3 antes, o a lo mejor desde que fue engendrada, ¿verdad? Escucharon ese nombre, les gustó y dijeron: cuando venga esta pequeña que Ana la dé a luz, la vamos a poner así. Viendo lo que tengo aquí, vamos a ver, mis hermanos, muy rapidito esto. Luego vamos a invitar a Jonás, a Ana, para que pasen al frente. La varita, los zapatitos y la Biblia. Cada cosa, mis hermanos, tiene su significado. Vamos a ir paso por paso. La varita. Y en esta varita hay dos versículos de la Escritura. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Proverbios 29:17. Al reverso dice: la vara y la corrección darán sabiduría. Proverbios 29:15. Bueno, en base, hermanos, a la Escritura, y fíjense, yo buscaba otros versículos de la Escritura. Por cierto, ahí en Hebreos capítulo número 12, y quiero leer también algunos versículos de esta porción de la Escritura a partir de ese versículo número 5. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, por otra parte dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Jonás, Ana, esta varita, ¿verdad?, va a ser indispensable para la corrección de esta pequeña, ¿verdad? Por cierto, el pastor, cuando arriaba sus ovejitas, siempre llevaba, ¿verdad?, una varita y un cayado. El cayado tenía una forma de una U, largo, ¿verdad?, más o menos como de 2 metros. Bueno, cuando una ovejita caía en un pozo, de la pancita, con aquella U agarraba al animalito y lo sacaba, ¿verdad? Cuando aquel animalito se iba por otro lado, para eso era la varita. Y bueno, en su momento hay que utilizar, ¿verdad?, esta varita. Hablando, mis hermanos, de los zapatitos. Bueno, pues los zapatitos, ¿verdad? Viendo algunos pasajes de la Escritura, son para caminar por el camino del Señor. Hay una base, bueno, hay muchas, ¿verdad?, una base bíblica que la encontramos ahí en el capítulo número 55 del libro del profeta, ¿verdad?, Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje. Esto aplica para todos los que estamos aquí, para los que nos escuchan también, y para esta pequeña que empieza a vivir, que tiene 3 meses, ¿verdad?, de edad. Hay que instruir primeramente para que esta pequeña no ande por estos caminos que el mundo ofrece, sino que ande en los caminos, ¿verdad?, que marca la palabra, los caminos del Señor. Y por último, bueno, pues tenemos una Biblia. Por cierto, la estuve hojeando. Es una Biblia completita, ¿verdad?, con algunas ilustraciones. Si ustedes la revisan allá, bueno, pues es una Biblia completa. Al final también tiene una concordancia, ¿verdad?, que les va a servir a Jonás y a Ana para buscar pasajes que apliquen para la enseñanza, ¿verdad?, de esta pequeña. Así es de que
lo más importante, ¿verdad? La escritura. No le restamos valor a los zapatitos y a la varita, que es, ¿verdad?, para la corrección. Y hay que utilizarla, ¿verdad? Cuando amerite, hay que utilizar, mis hermanos, esta varita. Así es de que son tres cosas, ¿verdad?, muy importantes en la presentación, ¿verdad?, de esta bebé. El Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. A ver, creo que me equivoqué, pero bueno, vamos a buscarlo. ¿Con qué literal pone su camino? Salmo 119, 105. Vamos a ver. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, refiriéndonos a lo que es, hermanos, la Biblia, ¿verdad? Hay infinidad de pasajes, ¿verdad?, que nos van a apoyar en esta enseñanza, ¿verdad?, acerca de la escritura, acerca de la Biblia. Y qué bendición, mis hermanos, que tengamos esa disposición de regalar una Biblia, ¿verdad?, en una presentación de una bebé. Por ejemplo, en la quinceañera, ¿verdad?, también hubo alguien que le regalara una Biblia a Merari. En un matrimonio, bueno, pues la Biblia es importante, mis hermanos, que la regalemos para que acudamos todos los días a ella y podamos recibir la instrucción que vamos a transmitir, pues, a nuestros hijos. Voy a pedir a Jonás, a Ana, que pasen con la pequeña. Vamos a orar por ella, ponerla en las manos del Señor. Y bueno, después